I'm going to speak to you about something that probably most of you have one or another time in your Christian life did a course on. Voy a hablarles de algo que la mayoría de ustedes en algún punto de su vida cristiana han escuchado. I like that. Me gusta eso. And I'm going to talk to you about a new creation. Les voy a hablar de una nueva creación o nueva criatura. But I'm going to bring it to you from an apostolic perspective. Pero se los voy a traer desde una perspectiva apostólica. So are you ready for the word? ¿Están listos para la Now, palabra? what I'm going to try and establish a framework Voy a tratar de establecer un cuadro, for un some marco, foundational teaching that I want to do para algunas enseñanzas de fundamento que quiero hacer, that builds the framework or the foundation of our faith. que edifican un fundamento de nuestra fe. When I say for our faith, I mean that which we have built our faith upon. Cuando digo de nuestra fe, del fundamento, digo sobre aquello que hemos edificado nuestra fe. And that we are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Y que no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo. When we understand the gospel of Christ Y entendemos el Evangelio de and Jesucristo what that means, y lo que significa, then we really begin to build upon that which is true. entonces comenzamos a edificar sobre aquello que es verdad. And I don't want you for a moment to think Y no quiero que usted por un momento piense that anything that we are bringing to you is going to cover the totality of the subject. No quiero que piense que cualquier cosa que le traigamos va a cubrir la totalidad del tema, Because the scripture is ever evolving. porque la Escritura está siempre evolucionando. The Old Testament priests Los sacerdotes del Antiguo Testamento believed that there were 72 layers to scripture. creían que había 72 capas de las Escrituras. So you would understand a scripture Cuando the usted same way, entiende una Escritura de una and cierta tomorrow the Holy forma, Spirit would come mañana el Espíritu Santo and will viene, reveal something else in that same scripture. le revelará otra cosa de la misma Because Escritura, the word of God is pregnant porque la palabra de Dios está embarazada, with so much potential. con tanto potencial. Hallelujah. So Hallelujah. I'm going to mention some scriptures to you, Voy a mencionarle algunas Escrituras and a I want usted you to listen to them as if you are listening to them for the first time. y quiero que las escuche como si las estuviera escuchando por primera vez Allow the Holy Spirit to enlighten them, illuminate them. y le permita al Espíritu Santo que las ilumine. Now, this is just to initiate people's own study. Esto es solo para iniciar el estudio propio de la gente. What I'm going to bring to you is for you to take this thing further in your own study, Esto es para que usted lo lleve a un lugar mayor de propio estudio, to provoke you in the Word of God for yourselves, provocarlo en la palabra de Dios, el estudio de la palabra por sí mismo, to where you could get face to face with God. y ponerse frente a frente, cara a cara con Dios. And I want to urge you to take the time to study the scriptures. Y lo quiero urgir a tomar un tiempo en estudiar las Make Escrituras. this thing your own. Que lo haga usted propio esto. Remember, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians Recuerde que los de Berea eran de un carácter más noble que los de Tesalónica, because they researched the scriptures daily porque escudriñaban las Escrituras diariamente. to see that whether what Paul taught, whether it was the truth. Para ver si lo que Pablo enseñaba era la verdad. If we say new creation, Si decimos nueva creación, then it means this. significa entonces We must esto. learn how to think and walk and talk in this new creation. Tenemos que aprender a hablar, a caminar y a pensar en nuestra nueva It creación. is one thing to be delivered, Es un tema ser liberado and it's another thing to die with Him, y otra cosa es morir con be él, buried with Him, ser sepultado con and be él raised with Him. y ser resucitado con él. Hallelujah. Aleluya. But what do you do after you're being saved? Porque ¿qué haces tú después de ser salvo? It's very important. Es muy importante. For instance, Por ejemplo, if you find that a prisoner gets delivered from prison, si encontramos un prisionero que es liberado de la prisión and if that prison does not have a place to go to, y ese prisionero no tiene un lugar a donde ir, they end up committing crime again. termina cometiendo el crimen de nuevo. The reason people keep going back into their old lifestyles, La razón por la cual la gente vuelve a su estilo de vida Falling viejo, back, volviéndose atrás, backsliding perdiéndose into their weaknesses, en las debilidades, is because that is all they know. porque eso es todo lo que conocen. So what we need to do Lo que necesitamos hacer is now learn how
to begin to walk in this new life Es ahora aprender a caminar en esta nueva vida that we've received from Christ. que recibimos de Cristo. And they've never really taught us that in Pentecost. Y no nos han enseñado eso en They Pentecostés. just want you to get saved Solo querían que tú fueras so you salvo can miss hell. para no ir al infierno. You understand? And ¿Entienden? what most believers do, Y lo que la mayoría de los creyentes they can hacen, tell you that I have been saved for 50 years. he sido salvo por 15 años, But the unfortunate thing is, 50 años. they have repeated that the first year 50 times over. Pero el problema es que lo desafortunado es que han repetido el primer año 50 veces. Yes. Sí. Hey, it really doesn't, it has got nothing to do with how long you've been saved, Esto no tiene que ver con cuánto tiempo has sido salvo, but how quickly you go into a straight path. sino cuán rápidamente entras a una senda derecha. Now you run this course, take this journey. En otras palabras, cuando corre por este curso y toma este That viaje will lead you from glory to glory and victory to victory. que lo llevará de gloria en gloria y de victoria en And victoria. finally, the outcome is Y finalmente el resultado es maturity in God. madurez en Dios. If you will, graduation in God. Si hay graduación en Dios. So it is important that we grow in God. Así que es importante crecer en Dios. Not so that we can become more tough-minded No de or modo, high-minded. no de modo que te vuelvas como altivo en tu mente, It is so that we can become stabilized. sino que te puedas volver estabilizado. That we are not always falling back into the same rudiments and regulations of a fallen nature. Que no estés siempre cayendo de vuelta en los mismos viejos rudimentos o reglas de una naturaleza caída. That we always need to be maintained or hospitalized. Y que necesitas ser mantenido o hospitalizado. The Church of Jesus Christ is not a hospital. La iglesia de Jesucristo no es un hospital. Don't get upset with me. No te enojes I'm going to conmigo. give you scripture. Le voy a dar escritura. Because you hear these things. Porque escuchamos estas cosas. Because we have never grown, never mature. Porque la gente no ha crecido, no ha madurado. Because the majority of the people of God Porque la mayoría del pueblo de Dios really do not have an understanding no tienen un of entendimiento what it is like to walk in dominion as an overcomer. de lo que significa caminar en dominio como un vencedor. And most of them walk in a position of maintaining. Y la mayoría camina en una posición de mantenimiento. They are in a survival mode. Están en un modo de supervivencia. Oh, if I could just hold on to Jesus Oh, comes. si solamente puedo mantenerme hasta que Jesucristo What venga. life is that? ¿Qué vida es esa? But we do not want to survive. Pero no queremos sobrevivir. I don't want to survive. Yo no quiero sobrevivir. Hey, I don't want to survive. ¡Ey! No quiero I sobrevivir. want to overcome. Quiero vencer. That's what I want. Eso es lo que quiero. Revelation chapter 3 verse 14. Apocalipsis 3:14. And to the angel of the church of the Laodiceans write, Y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: and I'm going to build this thing now for us. voy a edificar esto Just primero doing an introduction, I'm going to get to it. para hacer una introducción y luego entrar en esto. These things, says the Amen, Estas cosas dice el amén, the faithful and true witness. el testigo fiel y verdadero. Then he tells you who this person is. Y luego describe quién es esta Listen to the persona. words. Escuche las The palabras. beginning of the creation of God. El principio de la creación de Dios. Now I want to give you these foundational scriptures. Quiero darle estas escrituras de fundamento, Write them down. que las escriba, Get understanding. que reciba entendimiento, que las estudie. And this is this. Y estas Once así. you are saved or born again, Una vez que usted ha nacido de nuevo we need o to es salvo, understand what is happening with our lives then is lo que necesita entender que lo que sucede después en su vida we enter into a development process of being born again. entra en un proceso de desarrollo de nacer de nuevo o de estar naciendo de nuevo I don't have continuamente. time for this now. No tengo tiempo para esto ahora. I believe most Christians are only saved. Yo creo que la mayoría de los cristianos son solo salvos, They're not born again yet. pero todavía no han nacido de nuevo. Listen, because the born again is a process. Porque el nacer de The nuevo born es again experience. un is a proceso. process. La experiencia de nacer de nuevo es un proceso. That's why James 1:24 says,
Por eso Santiago 1:24 dice: Receive with meekness the implanted word of God that is able to save your soul. recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual es capaz de salvar tu alma. That able means this. Eso de ser capaz significa: You have been saved. has sido salvo, You are saved. eres salvo, You have been saved. has sido You're in the salvo, process of getting pero saved. también estás en el proceso de ser I'm salvo. going to show you that. Lo voy a mostrar. Any birth. Cualquier nacimiento, For somebody to come to a place of birth para que alguien llegue a un lugar de nacimiento, takes time. lleva A tiempo. woman carries a child 9 months. Una mujer lleva a su bebé 9 meses. The born again experience is to be apprehended from above. La experiencia de nacer de nuevo tiene que ser con ser aprendido desde arriba. Yes, your spirit is placed out of darkness into the light. Sí, tu espíritu sale But you'll see de later las what I tinieblas mean. a la luz. But there's Pero a va a process. ver más adelante lo que If significa esto. somebody Es un proceso. walks over the street, Si alguien camina por esta a calle, sinner, es un and pecador a car runs him down, y un auto lo atropella, if he says, Jesus, save me, si él le dice: Jesús, sálvame, that guy's saved. ese hombre es salvo. Because the Bible says, Porque la Biblia dice: those that call upon the name will be saved. cualquiera que clamare a su nombre será salvo. But is that guy born again? Pero si ese hombre nace de nuevo, No. no. Still needs to learn the process. Todavía necesita I'm going to show aprender el you just proceso. Se lo voy a mostrar You ahora. see what the apostolic does? ¿Ven lo que hace el apostólico? It spins your mind. Como que le da vuelta a su mente. Actual fact is the washing of the water of the word. En realidad es el lavamiento de la palabra que lo está limpiando. I'm busy brainwashing you, Estoy muy ocupado en lavarle el cerebro, washing your brains. lavando su cerebro. And we are still ever in that process. Y todavía estamos en ese proceso. Now, 1 Peter chapter 1 verse 23. Ahora, 1 Pedro 1:23 It says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. dice: habiendo nacido de nuevo, no de la semilla corruptible, sino de la incorruptible. How? ¿Cómo? Through the word of God, A través de la palabra de Dios, which lives and abides forever. la cual vive y permanece See the para difference? siempre. ¿Ven la diferencia? Those that call upon the name of the Lord Aquellos que clamaren al nombre del Señor will be saved. serán salvos. But your born again experience Pero tu experiencia de nacer de has nuevo got to do with seed that's implanted on the inside of you. tiene que ver con semilla que es implantada dentro tuyo. And that seed is not an incorruptible seed. Esa semilla no es una semilla, It's not a corruptible seed, no es una semilla corruptible, but an incorruptible seed. sino incorruptible. And that incorruptible seed Y esa semilla incorruptible is through the word of God. es a través de la palabra de Dios. So what causes the development on the inside of you? Entonces, ¿qué es lo que causa el Of desarrollo your dentro de usted? born again experience. De su experiencia de nacer de nuevo. It's the word Es la of God, palabra de Dios, which lives la cual vive and abides y permanece forever. para siempre. It's not a one-time event. No es un evento de una sola vez. It begins at new birth. Comienza en el nuevo nacimiento. But from that point, you enter into a process of development into being born again. Pero desde ese punto comienza en un proceso de nacer de nuevo constantemente o de estar naciendo de nuevo. Is that clear? ¿Está claro? I'm going to give you more scriptures later. Le voy a dar más adelante más And what is escrituras. important to understand Y lo que es importante is comprender that this word es que esta is palabra active está activa, as a living mechanism. es un mecanismo vivo. And the more it becomes part of you and your thinking, like Lawrence said, Y cuanto más se vuelve parte de su pensamiento, como el pastor Lawrence dijo, the more you become reflective of the word of God. más usted se vuelve un reflejo de la palabra de Dios. Does it sound familiar? ¿No suena familiar? And the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era And Dios. then John says, En primera Juan dice, and the en Juan dice, perdón, and the word became flesh and Juan- dwelled amongst us. Juan 1 dice, y la palabra se volvió carne y moró entre nosotros. Jesus was the incarnated word of God. Jesús es la palabra encarnada We de have to Dios. become the incarnated word of God. Nosotros tenemos que convertir en la palabra encarnada de Dios. And once you reflect this word of God, Y una vez que usted refleja esta palabra de Dios, it will teach you how to communicate. va a enseñarle cómo comunicar.
orar, He'll teach you how to pray. le va a enseñar cómo orar It will show you the will of God. y le va a mostrar la voluntad de And it will Dios. become part of your fiber. Y va a convertirse en parte de su fibra, It becomes part of your being. parte de su ser. Now watch this. Mire esto, The greatest thing lo más in life grande en la vida is to become it. es convertirse. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. I agree totally with Tines. Estoy totalmente de acuerdo con Tinus. I don't believe in tithing. No creo en los diezmos. Now let it hang there for a while. Déjeme que me ponga en suspenso ahí un poquito. And I just heard some of you say. Y I just heard some of you say, escuché a alguien decir, yes, me too. sí, yo tampoco. It's a good example. Es un buen ejemplo. In the Old Testament, En el Antiguo we are Testamento taught the principle of tithing, se nos enseña el principio del diezmo, the 10%, el 10%, of which Jesus endorsed in Luke 24. el cual Jesús en 24. Lucas 24 lo I'm going to reafirma. eradicate some of your theology now. Voy a erradicar algo de tu I'm going teología. to kill some holy cows. Voy a matar algunas vacas sagradas. Watch out. Miren, Jesus said, you Pharisees and Sadducees, ustedes fariseos y saduceos you give Dijo a Jesús. tenth of your mint, your dill, your cumin, dan el diezmo de su comino, de su menta, but you neglect taking care of this other things, pero descuidan cuidar de estas otras cosas, like taking care of the widows and the orphans and all those como things. cuidar de las viudas, de los huérfanos y todas esas Then he cosas. makes a comment. Luego hace un He comentario. said, you should have done the former without neglecting the other stuff. Deberían haber hecho aquello sin descuidar esto. So he was endorsing tithe. Entonces estaba reafirmando el diezmo. But Pero there came a time when Jesus was standing with his disciples and they were watching the Pharisees and Sadducees tithing. Pero había un tiempo en el cual Jesús estaba con sus discípulos mirando a los fariseos y saduceos diezmar. And Jesus said to them, Y Jesús les dijo, you see that? ¿ven eso? Your righteousness La justicia de should ustedes excel the righteousness of the Pharisees and the tiene que sobresalir a la justicia de los fariseos y saduceos. I don't tithe. Yo no diezmo. I give away about 80% of my income. Yo doy 80% de mi ingreso. The highest form of tithing La forma más alta de diezmar is to become the tithe. es convertirse en el diezmo. That's why Paul says, Por eso Pablo dice, I give my life as a drink offering. yo doy mi vida como una In ofrenda other words, derramada. everything that I have, Todo lo que tengo, everything that I own, todo lo que poseo, everything todo belongs to him. pertenece a él. Listen to this. I'm not an owner of personal assets. Además, yo no soy poseedor de bienes personales. I'm a steward Soy un mayordomo of kingdom assets. de bienes del reino. Okay, next year we'll touch on we'll do a little bit of finances, okay? El próximo año haremos un poco de finanzas. I'm going to teach you the economy of the kingdom. Voy a enseñarles de la economía del reino. The kingdom operates. El Listen, reino opera. I just want to say to you, if you don't give, Si usted no da, start with the 10%. comience con el But 10%. don't let it stop there. Pero no se pare ahí, no se frene ahí. Amen? Amén. God is progressive. Dios es progresivo. Todo progresa en Dios. Oh, okay. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave 10%. que dio el 10%. No, he gave his only No, begotten dio su hijo unigénito, his most prized possession. su bien Everything más that he had. preciado, todo lo que él And tenía. look at the harvest. Y miren la cosecha. Hallelujah. Aleluya. Psalm 126. Salmo 26. Hallelujah. When the Lord turned the captivity of Zion, Cuando el Señor quite la cautividad de Sion, that's the church. está hablando de la We were iglesia. like men that dreamed. Seremos como los que And sueñan. we say, restore our fortunes like the streams in the day of Lord. Y diremos, restaura nuestras fortunas. Your born again process Entonces el proceso de nacer de nuevo started with a new birth, comienza con un nuevo but it nacimiento, comes because of the incorruptible seed, which is the word of God, pero luego a causa de la semilla incorruptible de la palabra that de Dios allows us to grow. nos permite crecer. And we have to reflect. The more we have this word on the inside of Y us, cuanto más tenemos la palabra dentro it becomes nuestro, our thinking, se vuelve nuestro it becomes our pensamiento, communication, our nuestra prayer. comunicación, nuestra oración, It shows us the will of God. y nos muestra la voluntad We de Dios. become
nosotros nos The convertimos. more we hear, the more we do, the more we become. Cuanto más escuchamos, cuanto más hacemos, más nos convertimos. And that word of God is alive and it abides forever. Y esta palabra de Dios está viva y So, permanece para Once siempre. again, Nuevo, you are being born again, nacer de not nuevo, of corruptible seed, no de semilla but of corruptible, incorruptible seed, sino de la semilla by the word incorruptible of God, por la palabra de which Dios lives and abides forever. que vive y permanece Say para forever. siempre. Diga para We'll siempre. get to that later. Vamos a llegar ahí Then después. 2 Corinthians 4:16 says, Luego 2 Corintios 4:16 dice: therefore we do not lose heart, por eso no nos desanimamos, even though the outward man is perishing, aun aunque nuestro hombre exterior está pereciendo, yet the inward man is being renewed day by day. aún así el hombre interior es renovado día tras día. So Paul is saying Entonces Pablo está diciendo, that there is this, if you will, the tearing away of the outer man. está diciendo que nos estamos deshaciendo del hombre exterior. And he says you don't lose heart. Y dice, no se desanimen. Like Tina's mentioned and Lawrence mentioned. Como Tinus mencionó y Lawrence mencionó. Because you are going to go through a process, Porque usted va a atravesar un proceso through this development, a través de este desarrollo where you will find that although the outer man is perishing, the inward man is renewed day by day. que descubrirá que aunque el hombre exterior perece, el interior es renovado día tras día. But the fact is you are born again. Pero, Or you're a new birth, you're in the process of being born again. pero el tema es que usted ha nacido de nuevo o que está en el proceso Of de nacer de incorruptible nuevo seed. con la semilla incorruptible. So the first thing that we have to understand is this. Entonces lo primero que tenemos que entender This is es not an overnight quick fix. que no es algo que se arregla de la noche a la It's a mañana, development process of growth. sino que es un proceso de desarrollo en el crecimiento. And for this reason, the mercies of the Lord are new every morning. Y por esta razón las misericordias del Señor son Because we renovadas need it. cada mañana. Porque lo Because you necesitamos. should not be discouraged. Porque usted no tiene que ser desanimado. You should know that God is doing a work on the inside of you. Tiene que saber que Dios está haciendo una obra dentro suyo. So how many of you understand that if you are numb to the Holy Spirit, Así que ¿cuántos tienen que entender que si usted... What is numb? numb, it's like you don't have a feeling. Es que si usted es insensible al Espíritu Santo, You have no responsiveness to the Spirit of God, si no tiene respuesta al Espíritu de Dios, then really there's nothing going on the inside of you. entonces no hay nada que esté ocurriendo dentro de usted. There's no activation of the Spirit. No hay activación del Espíritu. But how many of you, Pero ¿cuántos de you've done ustedes something wrong han hecho algo incorrecto and immediately feel there's something wrong on the inside? y de repente sienten que hay algo incorrecto dentro de You ustedes? did something that was not righteous. Algo que no es justicia, And you justo. feel convicted. Y siente convicción. What is that? ¿Qué es eso? Is that guilt or is that condemnation? ¿Es eso culpa o condenación? The Bible says there's no more condemnation. La Biblia dice que no hay más condenación. So what is it? Entonces, ¿qué es eso? It's the working of the Spirit of God. Es el operar del Espíritu de It is Dios. a sign to you Es una señal para that usted it is abiding and living on the inside of que you. Él está morando dentro suyo. It is responding to let you know Está respondiendo para hacerle saber that what you've just done does not belong to you, so get rid of it. que aquello que usted ha hecho no le pertenece a usted, así que deshágase de So eso. as long as we understand that the outer man is perishing and the inward man is renewed day by day, Entonces, en tanto que entendamos que el hombre exterior está pereciendo, pero el interior está siendo renovado día tras día, remember that the mercies are new every morning. y que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, And therefore we should be encouraged. entonces tenemos que ser alentados, Why? Because God is always faithful. porque Dios siempre es fiel. Listen to this. Escuche esto. God knew your end from the beginning. Dios sabía su final antes del principio. When you were born, Cuando usted nació, He knew your end. Él sabía su The final. Bible says La Biblia He dice, makes the end Él from the conoce, beginning. Él hace el final He's desde el in principio. the beginning. Él está en el Then He principio, makes the end. pero hace el final, Then He starts it. luego lo comienza. And watch this. Watch this now. Mire esto, And if God was to fail you at the end,
si Dios tuviera que fallarle a usted en el final, He would never have started you. nunca hubieran comenzado con usted. Somebody say Que hallelujah. alguien diga aleluya. The fact that you are started, El hecho de que usted haya comenzado you are going to finish. es porque va a Come on, terminar. say yes. Diga que sí. Okay. So you are born again, or in the process of being born again. Así que usted está en el proceso de nacer de And nuevo. it's a development. Y es un You desarrollo. go through stages. Y vamos a través de God etapas. gives His mercy. Dios nos da su misericordia. He says, don't get discouraged. Y dice, no se If things desaliente. happen to you, don't look at the things. Si cosas le suceden, no las mire. Don't look at the circumstances. No mire las circunstancias. Look at God. Mire a Because Dios. He's busy with you. Porque Él está He has ocupado sent you con on this usted. process. Y lo ha puesto en este It's a proceso. journey, it's not a sprint. Es un viaje que no ha terminado. Okay, here I'm going to get to what I want to say now. Ahora quiero llevarle a lo que quiero decir. Revelation chapter 3 begins to identify Christ to us. Apocalipsis capítulo 3 comienza a identificar a Cristo para nosotros. It shows us who Christ is. Muestra quién Cristo es. Revelation chapter 3 verse 14. Apocalipsis 3:14. And to the angel of the church of the Laodiceans write, Y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Estas cosas dice el Amén, el fiel y verdadero testigo, el principio de la creación de Dios. This is one of my favorite subjects. Este es uno de mis temas Because favoritos. remember, God is only doing three things in the earth. Porque recuerdo, Dios está haciendo tres cosas solamente en la tierra. Come on, first one, He is La establishing His primera, kingdom. está estableciendo su reino. We'll deal with that later. Vamos a tratar con eso después. Building His temple. Está edificando su templo. Psalm 103, how lovely it is when brethren dwell together. Salmo 133. Cuán hermosos que los hermanos moren juntos en armonía. Accurate, quote that word accurately. Y Pastor Lawrence equipó esa palabra de manera In the precisa. original language, En el idioma original, the word dwell together la palabra morar juntos means this, significa esto: to be married. estar casados. That's what it means. Eso significa. Okay. So Okay. there's a unity, body. Hay unidad, hay cuerpo. And the third thing that God is doing Y lo tercero que Dios está is haciendo, restoring the image of the Son. está restaurando la imagen del Hijo. That's what I'm going to do today. Eso es lo que quiero hacer hoy. I'm going to tell you who you are. Le voy a decir a usted quién usted Here es. we go. Acá vamos. So He is the beginning of the creation of God. Así que Él es el principio de la creación de Dios. And when it says the beginning of the creation of God, Cuando dice el principio de la creación de Dios, that's not an accurate translation. no es una Accurate. precisa traducción. Okay. This is what the Greek says. Esto es lo que dice el griego. That He is the original of the God kind of man. Que dice que Él es el original del tipo de Dios hombre. So Jesus Christ was the beginning Así of que, a new kind of being. así que Jesucristo es el comienzo de un nuevo tipo o clase de ser. A new creation man. Un hombre de una nueva creación. Jesus Christ was the original. Jesucristo fue el original. You'll see it just now. Lo vamos a ver ahora mismo. If you will. The firstborn of a new species. El primero de una nueva especie. A new kind of humanity. Un nuevo tipo de humanidad. So when it says that He's the beginning of the creation of God, Así que cuando dice que Él es el principio de la creación de watch Dios, this now. mire It esto, doesn't mean that God made Him first. no significa que Dios lo haya hecho That's primero not a what it Él. means. No significa eso. Because John chapter 1 verse 1 to 3 Porque Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, says the following. dice lo siguiente. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. The same was in the beginning with God. Lo mismo estaba con Dios en el principio. So Christ the Word, Así que Cristo la God the palabra, Word, was in the beginning. Dios la palabra estaba en el principio. That Word became flesh and dwelt amongst us. Esa palabra se volvió carne y moró entre nosotros. Amén. Amén. Verse 3. Versículo 3. All things were made by Him. Todas
todas las cosas fueron hechas por Él. And without him was not anything made that was made. Y sin Él nada fue hecho de lo que fue hecho. So Jesus Christ was not the first thing God made. Así que Jesucristo no fue lo primero que Dios creó. Jesus Christ is the creator. Jesucristo es el creador. And he is revealed in the flesh of man to personify God. Y Él es revelado en la carne del hombre para personificar a Dios. Therefore, when it says the faithful and true witness, Por lo tanto, cuando dice el fiel y verdadero testigo, meaning that he, Jesus Christ, is the faithful and true witness. queriendo decir que Él, Jesucristo, es el fiel y verdadero And testigo. he is the origination of the creation of the God kind of man. Y Él es el origen de la creación del tipo de Dios hombre. Some of you would have to fasten your seatbelt now. Algunos van a tener que ajustarse los You cinturones. better lock those doors. Y es mejor que cerremos la puerta. Jesus had a soul. Jesús tenía un alma. He lived in a body Vivía en un cuerpo and had a spirit like you and I. y tenía un espíritu como usted y yo. So he consists of spirit, soul, and body. Así que consistía en alma, cuerpo y espíritu. And the question must be, what kind of soul did he have? Y la pregunta es, ¿qué tipo de alma él It tenía? was not a sinful soul. No era un alma pecaminosa. Watch this. Mire esto. Yet Aún así, he was touched by every infirmity of fue man. tocado por toda enfermedad del hombre. He was tempted Fue tentado like any other man would be tempted. como cualquier otro hombre es tentado. Can you use your imagination? ¿Puede usar su imaginación? Where's all the men? Acá está el hombre. ¿Dónde están los hombres? A beautiful woman come walking by. Y una hermosa mujer aparece. I know some of you cannot picture this in your mind. Algunos sé que no pueden ilustrar eso en sus And you say, mentes. oh no, not Jesus. Y dicen, no, Jesús. The Bible says, La Biblia dice, I want to show you quiero that he mostrarle was 100% man, que él era 100% hombre, yet 100% God. pero aún así 100% And Dios. there's a reason for that. Y hay una razón para Because the eso. Bible says Porque la Biblia he dice was tempted just like any other man would be tempted. que él fue tentado como cualquier otro hombre puede ser tentado. And that word man is actually man and woman. Y esa palabra Humanity. hombre significa humanidad, tanto hombre como Humanity. mujer. Humanidad. But then it adds, Pero luego dice, yet sinless. aún sin pecado. And that is what qualified him. Y eso lo califica. But he had to learn as a man Pero tuvo que aprender como hombre to be obedient to God. a ser obediente a Dios. It wasn't just automatic. No fue automático. And in his qualification, Y en su he calificación was found to be faithful fue hallado fiel. and therefore a true witness. Y por lo tanto, un testigo fiel. That's the scripture. Verdadero. Okay, Esa es la now, escritura. he was the beginning of the God kind. Él fue el principio del tipo de Dios. He was the beginning of the God kind. Él fue el principio del tipo de Dios. And Jesus Y Jesús initiated a new species of people. inició una nueva especie de gente. He had blood like you and I had, Él tenía sangre como usted y yo tenemos, completely human, completamente humano, 100% all man. 100% todo He hombre. did not walk around with a big halo around his head. Él no andaba caminando con una gran He was a- aureola en su He was a cabeza. man like any other man. Era un hombre como cualquier otro. Also had to go to the bathroom. También tenía que ir al baño. You would not even know that he was God if he passed you by. Y no sabías que eras Dios cuando Él pasaba por cerca He tuyo. didn't float above the ground. Él no andaba flotando There was no por cloud sobre el above him suelo. or following him. No había unas nubes que andaban arriba de él. He wasn't busy taking mud and make some bird or some animal. No andaba agarrando barro y haciendo pájaros. He was not a magician. No era un mago. He was all man. Era todo hombre. Now watch this. Pero mire, This is what makes it so fantastic. esto lo hizo tan fantástico. Why? ¿Por qué? Because if he was some great magician called deity, Porque si era él algún tipo de mago llamado deidad, think of this. This Mire esto. glorious thing walking in the earth. esta cosa gloriosa caminando sobre la It would tierra, be hopeless for us hubiera sido sin esperanza para because we nosotros, would never make it. porque nunca lo hubiéramos logrado. But the fact that he's all man, Pero el hecho de que él sea todo hombre, I can follow him. yo lo puedo seguir. And whatever he does, Y cualquier cosa que él haga, I can do too. yo también lo puedo hacer. Watch this. Mire esto.
people think when Jesus was born, Mucha gente piensa cuando Jesús nació, wow, acá está, wow, jumps out of his mother's womb salió del vientre de su with madre a cape, con una like capa, Superman. como Superman. And he says, "Here I am." Y está, aquí estoy, dice. Jesus had to learn things through obedience, through what he suffered, obedience to what he suffered. Jesús tuvo que aprender obediencia por lo que sufrió. So we begin to follow in the footsteps of the Savior, Cuando entramos en los pasos de El Salvador, and we begin to find out that he did not just save you out of something and turn you into something else. y comenzamos a descubrir que Él nos salvó para sacándonos de algo y metiéndonos en otra cosa, When it comes out of something, o cambiándonos a otra cosa, you sino have que to go, salimos de you algo, have to go into something. que tenemos que entrar a algo. He takes you out and brings you in. Él te sacó de algo y te hace entrar a otra This is cosa. what it means to restore you. Esto es lo que significa He restaurarte. takes you out of what you're not supposed to be. Come. Te saca del lugar que no tendrías que And haber he brings estado you into who you're supposed to be. y te inserta donde tienes que estar He simply brings you back into the storehouse. y te vuelve a entrar a la casa He brings you back into the originality to where you have always been in the spirit. y te lleva a la originalidad, al lugar original que tenías que haber estado siempre desde el principio, And for that en el reason- espíritu. For that reason, we get to understand Y para esta razón That is the- comenzamos a entender He is the original, the beginning of the creation of God. que Él es el original, el principio de la creación de Dios, The original of the God kind of man. el original del tipo de Dios hombre, The original of the type el original del tipo of that species. de esa especie. Now, Ahora, this describes him. esto lo describe Colossians chapter 1 verse 15. Colosenses 1:15. He is the image of the invisible God, Él es la imagen del Dios invisible, the firstborn over all creation. el primogénito sobre toda creación. Say firstborn. Diga primogénito. I'm going somewhere. Estoy yendo a un The lugar. Amplified it says it like this. La amplificada lo dice de este modo. He is the exact living image Él es la exacta imagen viviente or manifestation o la manifestación of the unseen God. del Dios invisible, The visible representation of the invisible. la visible representación del invisible, The firstborn. el The primogénito, preeminent one. el preeminente, The sovereign. el soberano And the originator of all creation. y el originador de toda creación. Hallelujah. You see, the purpose of Son is Ahora, el propósito del Hijo es to make the Father visible. hacer visible al Padre. Jesus came to, Jesús vino a... listen, God had such a desire Dios tiene tal deseo for you to see Him, que usted lo vea a Él, but you cannot see Him. pero usted no lo puede ver a So He Él. sent Jesus. Entonces Él envió a So Jesús in the flesh of man, para que en la carne del you hombre can see what God looked like. usted pueda ver la apariencia Because de He was Dios. the exact living image. Porque Él es la exacta imagen He was the viviente. manifestation Él fue la of the manifestación unseen God. del Dios He invisible. became the visible representation of the invisible. Él se convirtió en la visible representación He del is the invisible. firstborn. Él es el He primogénito. is the originator. Él es el originador. So you be found out that He is the image of God and the firstborn and the originator. Entonces acá descubrimos que Él es la imagen de Dios y el originador.